Bueno, estamos próximos a comenzar con la charla del ingeniero Luis Marrone. Nos va a hablar un poco sobre un tema bastante actual. Hace referencia a lo que son las ciudades inteligentes. Luis es el actual vicedecano de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, ingeniero electromecánico con orientación electrónica, que se graduó con diploma de honor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Es el secretario de Innovación Tecnológica de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. En 1974 comenzó sus actividades como docente en la FIUBA, que es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y desde el 1995 es codirector del Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas y desde 2000 el codirector de la Maestría de Redes, ambos en la Universidad de La Plata. También integra desde el 2001, es miembro de la Comisión Asesora del Posgrado en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, gracias a los que han organizado esto por la invitación una vez más a participar de este congreso y poder, darles algún tema que, me parecía que era de interés y un poco el por qué haciendo inteligentes a las ciudades inteligentes, porque, se habla mucho de la ciudad inteligente, pero a lo mejor tenemos alguna mala apreciación sobre lo que debe ser o lo que se entiende por una ciudad inteligente, ¿no? Sobre todo estando en juego el término de inteligencia de por medio. ¿Por qué aparece la ciudad inteligente, ¿no? Porque, fíjense ahí algunas cifras, ¿no? Un 65% de la población es la que vive en entornos urbanos. Un 75% de la energía se consume en las ciudades o en entornos urbanos. Y un 80% de los gases de efecto invernadero son generados por las ciudades. De manera tal que, de alguna manera, obviamente, surge algún interés en hacer algo, tratar de hacer algo, qué es lo que pasa, qué podemos mejorar en esta ciudad, ¿no? Entonces, es ahí cuando aparece el enfoque, el toque inteligente, ¿no? a darle a una ciudad. ¿Qué definiciones están dando vuelta con respecto a una ciudad inteligente, o qué se entiende, ¿no? ¿Qué se define como tal? Bueno, hay varias. Un poco una visión desde un punto de vista de un organismo regulador, como es este Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades de los amigos Albiones, donde nos hablan que las ciudades inteligentes lo ven como, no como un resultado estático, sino lo ven como un proceso, ¿no es cierto?, en el que el aumento del compromiso ciudadano, la infraestructura física, la capacidad social y las tecnologías digitales hacen que las ciudades sean más habitables y capaces de responder a los desafíos. Es una visión. Siguiendo con los amigos Albiones, el Instituto Británico, ¿no? de Normalización, algo parecido, equivalente a nuestro IRAM, nos dice que define o entiende ese término, ¿no? como la integración efectiva de sistemas físicos, sistemas lógicos o digitales y humanos en un entorno construido a propósito, ¿no es cierto?, ad hoc, para ofrecer un futuro sostenible, próspero e inclusivo para los ciudadanos. Con que, aquí vemos un poco una mayor preocupación, un mayor alcance, un mayor alcance hacia, o el contenido de una ciudad inteligente, ¿no? Se tiene en cuenta la población. Si nos vamos al caso o la visión que puede tener, por ejemplo, una empresa, IBM la entiende como aquella que hace uso óptimo de la información que dispone para hacer una mejor gestión y optimizar el uso de los recursos que tiene, que en parte o en gran parte los recursos son limitados. Otra compañía, como por ejemplo Cisco, nos dice que vea o entiende que una ciudad inteligente es aquella que adopta soluciones escalables, que aprovechan la tecnología de la información, las TICs en general, para aumentar la eficiencia, reducir costos
y mejorar la calidad de vida. Y finalmente, organismos más en contacto, más en interacción directa, por ahí con una ciudad, como puede ser una municipalidad, en este caso, bueno, el Ayuntamiento de Barcelona, donde entiende como una ciudad inteligente aquella ciudad intensiva y avanzada de alta tecnología que conecta información, personas y elementos de la ciudad para crear una ciudad más ecológica, sostenible, con un comercio competitivo e innovador, una mayor calidad en la gestión de la ciudad y en su mantenimiento. Y por último, bueno, la visión de una consultora de cierto porte, donde nos dice que entiende como ciudad inteligente aquella que combina las infraestructuras tradicionales con las infraestructuras modernas, infraestructuras de TIC, para impulsar el crecimiento económico sostenible y una alta calidad de vida. Como vemos, tenemos varios enfoques que dan o que llevan al concepto, a la idea de una ciudad inteligente, y entonces podemos reconocer un enfoque top-down que está centrado, ¿no es cierto?, en la tecnología, donde tal vez el caso más emblemático en función o teniendo en cuenta las definiciones que les mostré antes, lo tendríamos con el caso de Cisco, por ejemplo, ¿no?, donde vemos que es la tecnología la que dispara, la que da inteligencia a la ciudad. Mientras que por otro lado, sí tenemos, bueno, obviamente si hay un top-down habrá un bottom-up, donde está más centrado en el habitante, yo diría mejor, más que el ciudadano, ¿no? Centrado en el habitante, ¿no?, en el habitante en general. El ciudadano por ahí puede tener alguna otra categoría, ¿no es cierto?, donde es la necesidad que pueda tener el ciudadano, lo que puede llegar a disparar algún nuevo servicio, y bueno, obviamente ese nuevo servicio, producto de un requerimiento, de una necesidad que surge de la población, genera y utiliza alta tecnología o nueva tecnología, y eso es lo que le da el carácter inteligente a la ciudad. Son visiones, digamos, diferentes, pero cualquiera sean esos dos enfoques, ¿no es cierto?, van a cubrir áreas de enfoque, ¿sí?, bastante amplias, como vemos aquí, ¿no?, como les muestro ahí. Áreas que van desde un emprendimiento, desde el consumo de la energía, de la salud, de la gobernanza, del medio ambiente, de la educación, de la vivienda, digamos, todos áreas que si lo vemos desde un punto de vista tecnológico, informático, nos dan un campo muy amplio, nos dan una característica de un desarrollo altamente multidisciplinario. No digo altamente por la gran diversidad de áreas, y entonces tenemos desde medicina, desde economía, desde ecología, en fin, una gran diversidad de temas, que es un poco también, sin lugar a dudas, una característica que nos aparece, que presenta la ciudad inteligente. ¿Qué componentes tenemos en una ciudad inteligente? Bueno, los componentes que tenemos, hay un elemento clave que aparece explícitamente, o más explícitamente tal vez, en la definición que, por ejemplo, les presenté de IBM, ¿no? Habla como primera cosa característica que define la información. Y bueno, la información va a estar dada ¿por qué? Y va a estar dada por un conjunto de equipos, un conjunto de nodos y básicamente sensores que proveen datos relevantes, importantes para el funcionamiento, para la gestión de una ciudad, que tienen características propias y que ahora después vamos a ver de qué manera influyen y determinan y le dan una identidad propia, ¿no?, a la ciudad inteligente. Justamente esa identidad propia que tienen el dato y los equipos que generan esa información, esos datos, hacen que necesiten de una suerte de gateway y una suerte de interfase abarcativa,
¿Para qué? Para poder llegar a una red como Internet, porque bueno, Internet es la que es la que hasta el día de hoy nos garantiza, nos da un alto grado de conectividad, un alto grado de accesibilidad a la información. De manera que podemos ver como elementos claves en esa ciudad inteligente una integración necesaria entre sensores por un lado, gateway por el otro y Internet por el otro, que van a estar presentes en numeroso desarrollo, visiones, enfoques, particularidades que se le den a esta ciudad inteligente. ¿Qué modelo se puede aplicar, ¿no? A la hora de decir, bueno, pienso en una ciudad inteligente y quiero desarrollarla como tal, quiero implementarla como tal? Bueno, voy a adoptar un modelo, por las ventajas que conocemos ya en otros casos de poder disponer de un modelo. ¿Vamos al modelo O? Sí, bueno, ya lo conocemos. ¿Vamos al modelo de TCP/IP? Bueno, aquí está un poco ya instanciado, ¿no? A las características propias que vamos a encontrar en una ciudad inteligente o en una ciudad en general, ¿no? Tenemos un nivel físico particular, en el caso del núcleo de la ciudad, que son los sensores, que va a ser con una tecnología Wi-Fi. Luego, si hablamos del modelo TCP/IP, bueno, obviamente el nivel de red va a ser IP. Podríamos pensar en un nivel de transporte como TCP, dado que, bueno, la mayoría de las aplicaciones son transportadas por TCP, sobre todo pensando en que HTTP nos está dando tal vez nos facilite, ¿no es cierto?, la implementación de servicios con una interfaz más simple, más directa, más ágil para el usuario, ¿no? Tengamos en cuenta que en una de las definiciones que les presenté se habla de una inclusión, se habla de un incremento en la participación del ciudadano, donde obviamente aparece el ciudadano como un actor importante en la ciudad inteligente. Por lo tanto, bueno, es clave, tiene mucho peso poder proveerle a ese ciudadano de un acceso ágil, de un acceso fácil a la información que necesite, al servicio que necesita llevar adelante. Pero bueno, dadas las características, el modelo se complica un poquito más. Modelo que estoy presentando, que estoy proponiendo, con aquello de hacer más inteligentes a las ciudades inteligentes, ¿no? Como para, una vez planteado la idea o lo que se entiende por ciudad inteligente, bueno, ¿qué inteligencia real le podemos dar a esa ciudad inteligente, ¿no? Donde, bueno, el modelo aparece un poquito más complicado y que, bueno, algunas particularidades de ese modelo, mi idea es poder comentarles, poder transmitirles. Bueno, arrancamos con un nivel físico que está dado por un estándar provisto por la IEEE, el 802.15.4, que es una variante del 802.11, nivel físico para un acceso inalámbrico, pero bueno, pensando en dispositivos que tienen que acceder en forma inalámbrica, dispositivos particulares, como sería el caso de los sensores. Es de larga data esta norma, por cuanto arranca ya con el 2003, con velocidades muy bajas, con una tecnología de spread spectrum, velocidades de 20, de 40 kilobits por segundo. No es que necesitemos también, en este caso, altas velocidades. Bueno, fue evolucionando con el tiempo, una mejora en el tratamiento, en el uso del espectro, se le agregó seguridad, se le mejoró nuevamente el espectro o el uso del espectro, opciones de nivel físico, mecanismos de bajo consumo. Tengamos en cuenta que muchos sensores tienen la dificultad de no poder disponer de una energía fija, con lo cual requieren de una autonomía, requieren de una batería, con lo cual es clave conseguir lograr el bajo consumo. Nuevos esquemas de modulación, soporte, ampliación un poquito de la tecnología usada en los sensores, soporte de RFID,
Smart Utility Networks, que son los tipos de redes y arquitecturas típicas de un Smart Grid, el uso de un ancho de banda que dejó la televisión cuando pasó de analógica a digital y en alta definición. Se llegó a dar expresamente en el 2016 un anexo para un uso de un rango de frecuencias para la India, reasignación de bandas nuevamente, y algo importante que sí tiene tal vez mayor importancia en cuanto a esa inteligencia que les comentaba, que es cómo mido el uso del espectro, qué métricas defino para evaluar el rendimiento de la red y obviamente el rendimiento, la performance que puedo esperar en una ciudad inteligente, pérdida de paquetes, retardos, retransmisiones. No solamente determina qué métrica, o no solamente define qué métricas, sino que además me dice qué estructura de datos deben tener esas métricas para ser reportadas y para ser accedidas. En fin, como vemos ahí desde el 2003, ¿sí?, hay una alta interacción, hay una alta actualización prácticamente permanente. Las frecuencias de uso, bueno, frecuencias de uso típicas de las bandas inalámbricas, Wi-Fi, y estas son las velocidades iniciales. Hoy en día ya en estas bandas también está presente la posibilidad de trabajar a 250 kilobits por segundo. La historia arranca como siempre, Europa por un lado, Estados Unidos por el otro, hasta que, bueno, en algún momento deciden ocupar esta banda, la de 2,5, tanto Europa como Estados Unidos. Los dispositivos se clasifican en dos tipos, lo que se llaman dispositivos completos o de funcionalidad completa. A veces no es fácil traducir o encontrar la mejor traducción. Los Full Function Device, que son coordinadores del área, de la red de sensores en particular, que van a intercambiar datos con otros dispositivos y que van a disponer del stack de protocolo completo. Dada esa necesidad de contar con el protocolo completo, porque van a tener no solamente una recepción de datos, van a tener un preprocesamiento de datos, con lo cual algunos de ellos, en algunos casos, van a necesitar de una energía fija, o sea, no autónoma, no con baterías, con lo cual a veces, bueno, requiere de una infraestructura particular, ¿no? Y, bueno, los dispositivos de funcionamiento reducido o parcial, que son aquellos que el sensor puro, el que recolecta datos y el que los transmite, con lo cual tiene un stack de protocolo reducido y es aplicable a un stub. Las topologías pueden ser estrella, donde haya un coordinador y todos se conectan con el coordinador, un peer-to-peer, un árbol o clúster, donde las hojas se conectan a una posible red de coordinadores, como puede ser esta. Así como vemos, no hay una novedad, ¿no es cierto?, cuando hablamos de topologías en este tipo de redes, ¿no? Con respecto a la estructura de trama, bueno, tiene una fuerte olor a 802.11, donde tenemos una suerte de subcapa física que tiene que ver con el tipo de modulación que se está utilizando, y entonces tenemos esta subcapa específica, y luego como payload tenemos la trama, tal vez propiamente dicha, o la trama más manejable, más accesible, la trama MAC, ¿sí?, que en este caso es esta, donde, bueno, no hay así de primera vista, ¿no? Uno no ve una gran diferencia, pero si uno se fija un poquito en estos numeritos, que me dice la cantidad de bytes que ocupan, hay una sorpresa importante, ¿sí?, porque nos encontramos con una trama que tiene un tamaño máximo de 127 bytes nada más. Hoy en día 127 bytes, pensemos lo que puede llegar a ser, ¿no? No vamos a entrar en mayor detalle, no es la idea. Diferencias, sí, tal vez mencionar, las direcciones MAC son direcciones MAC extendidas, las de la EUI 64, no las de 48, con lo cual, bueno, para peor del caso, más overhead todavía. Y tenemos
una aplicación de seguridad que es opcional, que es una combinación de AES con un cifrado, el CCM, que es un cifrado que pasa de cifrado bloque a cifrado stream. Los tipos de trama son los tipos de trama que conocemos de un acceso, de una 802.11. Aquí no hay novedad, ¿sí? Bien, con respecto a la red, ¿no? Al nivel de red, uno dice, bueno, vamos a ver por qué IP, ¿no? Adoptamos IP y bueno, la naturaleza, tenemos el poder utilizar una infraestructura existente, sabemos de la necesidad de que los datos sean accesibles o con un alto grado de accesibilidad y una red como IP sabemos que lo permite. Las tecnologías basadas en IP son ampliamente conocidas y normalmente esas tecnologías y esos servicios se especifican en forma abierta, de libre acceso, con lo cual resultan enfocadas, ¿no es cierto?, a una audiencia mucho más amplia que a las soluciones propietarias, que también no mencioné, pero bueno, en una ciudad inteligente o en las ciudades inteligentes están proliferando bastantes, como normalmente ocurre en nuevos lanzamientos, ¿no? en nuevos tipos de redes, en nuevos emprendimientos, ¿sí? Llegar a una estandarización, llegar a una visión de libre acceso no es inmediato muchas veces. También, bueno, disponemos de herramientas para poder gestionar todo esto, con lo cual entonces es razonable pensar en IP. Pero aparece este señor. ¿Quién es? No. Un señor que acá parece ser que lo favorece este grabado porque dicen que era muy, muy feo. Este señor es Emmanuel Kant, ¿no? ¿Y por qué lo traigo? ¿Por qué aparece acá con esto de IP, ¿no? Porque entre tantas cosas que dijo Kant, dijo algo que es que los cambios cuantitativos producen cambios cualitativos. Y acá creo que tenemos un ejemplo más de esto, ¿no? Un ejemplo más de esta verdad que dijo Kant. ¿Por qué? Porque tenemos una red de sensores, porque tenemos muchos sensores, porque tenemos muchos parámetros para medir. Necesitamos no solamente un gran volumen de datos, sino también una gran diversidad de datos. Y sabemos que queremos que sean accesibles, queremos que se conecten, queremos que accedan a una red como Internet, y entonces ahí se mezcla y aparece IoT, donde a cada chancho le llega su IP. Y no alcanzan los chanchos de IP4, ¿sí? Entonces, bueno, es razonable pensar que a alguno se le pueda ocurrir que la mejor adopción a nivel de red para este modelo sería IP6. ¿Y por qué IP6? Y bueno, sabemos la historia de IP6, ¿no? Una gran capacidad de direccionamiento, la conectividad directa con otras redes, lo cual facilita muchísimo el tema del gateway. Pensando en una ciudad inteligente con una red de sensores atrás, obviamente, incorporada o conectada o accesible sus servicios a través de Internet y a través de IP4, genera, no un divorcio, pero digamos hay una clara separación entre el dato provisto por la red de sensores y el dato procesado, el dato accesible por un servicio a través de Internet. Con lo que el gateway, ese puente que integra esos dos mundos, se hace un puente en muchos casos específico y que en muchos casos tal vez es la razón de ser del carácter propietario de esos gateways. En cambio, con la presencia de IP6, de alguna manera se está favoreciendo al poder tener una especificación libre y al poder acceder al dato del sensor directamente
desde el usuario. Hoy en día, en las mayores implementaciones de servicios para ciudades inteligentes, tenemos el acceso a la información, pero lo tenemos el acceso en la red, lo tenemos el acceso en el servidor. Difícilmente, aunque a lo mejor por cuestiones políticas, comerciales, lo vendan como de acceso online, acceso en real time, no es tan así. ¿Por qué no? Porque bueno, tampoco esto es la octava maravilla. Y bueno, si pensamos en 800, porque esto se está metiendo y hay que meterlo, hay que encajarlo en 802.15.4 y tenemos una trama de 127 bytes. Y resulta que ahora IP6 tiene un header de 40 octetos y que sabemos que además en el payload de IP no va directamente el mensaje, sino que va a haber un transporte, que bueno, por más que elijamos UDP, por su flexibilidad, por su bajo overhead, bueno, también tiene su overhead que son 8 bytes. Y si tenemos en cuenta y nos metemos en el detalle de 802.15.4, ojo al piojo, ¿no? Porque tenemos un overhead de 25 bytes, pero si le agregamos seguridad, tenemos 21 bytes, o sea que tenemos un total de 46 bytes de overhead en la trama, de manera tal que en el peor de los casos nos estamos quedando con un payload de 33 bytes. Y acá quiero meter esto, donde además, por si esto fuera poco, IPv6, por más que no es obligado, pero dado el transporte y dado aquello que indefectiblemente IP6 tiene que convivir con IP4, porque del día a la noche no vamos a pasar a IP6, entonces requiere un MTU de esta tamaña cantidad de objetos. En definitiva, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa esto, que vamos a tener una fragmentación a nivel de enlace, y si hay una fragmentación, obviamente, en algún lugar, en algún momento, hay que armar o rearmar el rompecabezas. Es así entonces que surge la idea, ¿sí?, de adaptar IP6 a esta red de baja potencia, de redes redes personales, de redes de área personal, el Low Power Personal Area Network. Es difícil a veces abandonar el inglés. Entonces, la idea del 6LoWPAN, provisto por la IETF, especificado por la IETF, es justamente una capa de adaptación. Es algo parecido a lo que en su momento le pasó a TM, cuando no tuvo más remedio que inventar el nivel de adaptación por la picadora de tramas que eran los 48 bytes de payload de una celda TM. Acá está pasando algo similar. Bueno, 6LoWPAN adopta o considera, ¿sí?, que se tiene que encapsular en el payload de un 802.15.4 en la versión de 2003. Estructuralmente, por más que estemos en el 2018, estructuralmente no hay un cambio en la trama, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la RFC que me dice de qué manera se fragmenta, de qué manera se reensambla el IP6, y hay un agregado extra, no solamente la fragmentación, que es inevitable, sino que, bueno, ya que estoy fragmentando, quiero tratar de mejorar un poco eso, de que no sea tanto el trabajo ese, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a complicar un poco más las cosas y voy a comprimir, ¿sí? Voy a comprimir los encabezados. Y fíjense que lo hago a todo nivel. Lo hago a nivel de red, lo hago a nivel de transporte y también, bueno, a nivel de ICMP, porque, como después enseguida vemos, ICMP tiene un rol particular también en esta historia de las redes inteligentes, ¿sí? El Neighbor Discovery también está optimizado. Acuérdense que esto es clave, es importante también, porque de alguna manera el Neighbor Discovery es el enchufe y anda de IP6, ¿no? La configuración automática, o ayuda a la configuración automática que tan marketineramente se utiliza para IP6. Bajo costo, bueno, no siempre se da, es lo que se trata, ¿no?
O sea que un poco lo que nos encontramos ahora es con esto, ¿sí? Lo que teníamos en un nivel MAC y en un nivel físico o subnivel físico, ahora lo tenemos con 802.15.4, pero entre el nivel de red y el nivel MAC ahora se agregó esta adaptación de 6LoWPAN. La arquitectura no difiere de ese ejemplo, de ese esquema que vimos antes, pero sí ahora va a ser algo que me va a permitir desde el usuario poder llegar a acceder directamente al sensor, dado que ahora estoy utilizando IP6, e IP6 me resulta mucho más directo, mucho más transparente, mucho más integrable a una red como Internet. No tengo ese juego tan necesario, tan indefectiblemente necesario del gateway como en el caso de que se utilizase IP4. Con respecto a la compresión del encabezado, bueno, recordemos que si lo voy a comprimir y está pasando la trama o el dato entre varios sensores, bueno, en cada salto puede haber una variación del encabezado y entonces, bueno, tengo que comprimir y descomprimir en cada salto. Si hay un reruteo dinámico, porque acá la densidad de nodos es alta y las rutas tienen un alto grado de dinamismo, bueno, la compresión clásica no me sirve, voy a tener que inventar algo, agregar algo, voy a tener que llegar a una compresión unificada, voy a tener que comprimir no solamente a nivel de red, sino también a nivel de transporte, y en general voy a tratar de omitir, de eliminar cualquier campo que pueda obtenerse a partir de otro, que si repasamos estructuras de datos, de protocolos, sabemos que es muy frecuente, que es algo que se puede hacer en varias instancias, que hay muchos campos que en realidad se pueden obtener procesando otros. Y bueno, claro, ahí sí ya no me resulta IP4 compatible. Ojo que, bueno, es una desventaja, ¿sí? Los escenarios, acá tenemos un escenario típico de header, donde ahora, bueno, podemos llegar a comprimirlo hasta 2 bytes, cuando el intercambio de datos sea entre una misma red de sensor, puede llegar a 12 bytes cuando el destino sea una red externa, pero que conozca el prefijo, y acá, aun cuando no conozca el prefijo, puedo llevarlo a 20 bytes porque me estoy aprovechando de aquella ventaja de IP6 de hacer esa conversión de las direcciones MAC a direcciones IP6. Bueno, el reensamblado va a ser un reensamblado y una fragmentación como la que conocemos de IP4, aunque de IP6, ¿sí? Donde, bueno, en el header, si ahora está comprimido y está fragmentado, bueno, en el fragmento lo que va a aparecer va a ser el identificador del fragmento, va a ser el identificador del datagrama o del segmento que fue fragmentado, va a estar, ¿para qué? Para reconstruir las piezas o juntar las piezas del mismo rompecabezas, la ubicación relativa de ese fragmento en el datagrama original y la longitud total del datagrama. O sea, ninguna novedad. Sí, tal vez aparece como novedad este mesh addressing, que es para contemplar el caso en que tenga paso por múltiples saltos y entonces esté indicando justamente esos múltiples saltos. ¿Qué pasa con el ruteo? ¿No? Porque bueno, acá hay que direccionar y en definitiva nos vamos a encontrar también aquí con un problema de ruteo. Y nos encontramos con que la velocidad es baja, hay una alta probabilidad de pérdida de paquetes porque recordemos que aquí los accesos son inalámbricos, el nivel físico no es el nivel físico de una Ethernet fija, tenemos restricciones de energía, tenemos nodos alimentados por batería, el consumo es crítico, aparecen por lo tanto protocolos reactivos y proactivos.
Aparecen, por lo tanto, protocolos, y hacen falta protocolos de ruteo que no solamente sean del tipo de los protocolos de ruteo acostumbrados de IP4, sino que protocolos que aventuren, que determinen, que preprocesen, que encuentren, que optimicen rutas o caminos posibles. Nos vamos a encontrar con que aparecen métricas, tipos de métricas, aparecen métricas propias del enlace, métricas propias de los nodos, estáticas y dinámicas. Bueno, esto no es una novedad, y obviamente el mecanismo sí va a ser dependiente del nivel. Hay un protocolo de ruteo que en este modelo que propongo, que presento, forma parte del desarrollo de la IETF, que lo desarrolló este grupo, un grupo de trabajo que se armó ad hoc, el Routing Overload Power and Lassing Network, donde tenemos ahí en octubre de este año, hicieron un último draft que contempla esos aspectos, y se contemplan requerimientos particulares, si hablamos de datos, sensores que provienen de una industria, de un hogar, de un edificio, redes subterráneas de sensores en general, las métricas que se han definido, ¿sí? El protocolo es de distancia vectorial, ¿sí? Por la particularidad, por el múltiple salto, no es muy factible pensar en un protocolo de enlace por la inundación que requiere un protocolo de tipo SPF, ¿no? con link de enlace. Acá hay algo interesante, ¿sí? Que aparece, que las métricas y las restricciones de enrutamiento que se dan, se las dan y se las encuadra dentro de lo que se llaman funciones objetivo, y acá tenemos una puerta abierta, un lindo puente para las SDN, ¿sí? Acá es un candidato a meter la idea, el paradigma de SDN, meterlo también, incorporarlo también al ruteo en una ciudad inteligente. No solo por eso, sino que también se contempla en este protocolo múltiples instancias de las funciones objetivo. Las funciones objetivo sería como un conjunto de métricas y que, bueno, defino varias porque, bueno, a lo mejor tengo restricciones, a lo mejor tengo métricas según el tipo de según lo que estoy sensando, según el tipo de sensor, según el acceso que estoy utilizando. Múltiples factores me van a determinar la función objetivo que utilice. Bueno, otra vez, métricas de nodo, métricas de enlace. Por lo tanto, va a utilizar características de ambos para definir esas métricas. Cada nodo lo que tiene es un padre preferido, el cual actúa como gateway y al cual le entrega los datos. Y se encapsula en ICMP versión 6. ¿Sí? ¿Qué métricas de nodo hay o se suelen definir, adoptar en este protocolo? Bueno, algo que no teníamos o que es una novedad de alguna manera, que es el nivel de alimentación, la disponibilidad de energía que tiene un nodo. Va a ser una métrica. A la hora de elegir una ruta voy a tener en cuenta con qué energía está disponiendo ese router, ese nodo al cual le quiero enviar el dato. La cantidad de saltos, obviamente, bueno, si estamos hablando de que adopta o sigue el paradigma de distancia vectorial, bueno, obviamente que la cantidad de saltos juega un papel importante. En cuanto a las métricas de enlace, y bueno, el throughput, la latencia, la confiabilidad por el nivel de calidad que tenga el enlace, por el número de transmisiones necesarias. Recordemos que acá tenemos un acceso inalámbrico, recordemos que aquí, para que un dato llegue a donde lo queremos enviar, puede requerir varios intentos. El nodo procesa, evalúa, lleva una estadística de cuánto le llevó poder llegar a un nodo y entonces lo va a incorporar como métrica, ¿sí? También tenemos algo que se define, que es el color del enlace, que es simplemente una figura de calidad de servicio, ¿sí? Entonces, bueno, coloreo el enlace y según el color le doy mayor o menor prioridad. Pero bueno, tenemos incorporada explícitamente cuestiones de calidad de enlace también en el protocolo. Se puede conectar directamente, se puede almacenar la tabla de ruteo en el coordinador del área o puede estar residente en algún nodo intermedio, con lo cual, bueno,
lo hace más ágil, pero claro, va a requerir de este nodo un mayor requerimiento de capacidad y un mayor requerimiento y un mayor consumo, obviamente. Pero bueno, lo puede dar. Implementaciones que tenemos de este protocolo bajo este nombre en los distintos sistemas operativos en redes de sensores. Y acá, bueno, la RFC que lo sigue, que ha sido implementada en cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos también, además de implementaciones como, digamos, como hechos reales, ¿no es cierto? Bueno, tenemos también simulaciones hechas de este protocolo con estos nombres, la versión que ha sido simulada y la base, la plataforma, el lenguaje principal básico que se utilizó. Bien, y nos queda entonces ahora el nivel de aplicación, ¿sí? Como para, bueno, completar un poco este modelo. Y el nivel de servicio, de transporte, ya les dije, bueno, es UDP. Las características del nivel de aplicación es el de un protocolo, el COAP, el Constrained Application Protocol, que es un protocolo basado en el modelo REST. REST es un modelo que en realidad es un poco el padre de HTTP, ¿sí? El mismo concepto de HTTP. HTTP lo toma de REST, bueno, COAP también lo toma de REST. Es un protocolo definido por este grupo de trabajo de la IETF, el grupo Core. Aquí tenemos, bueno, la interfase base, la RFC base, y que se basa en dar una plataforma para la implementación de servicios para redes inteligentes basados en servicios web, o como base el servicio web. En una de las últimas actualizaciones, o agregados, porque es otra RFC, aparece la idea de, bueno, pensar en una incorporación, en un transporte a través de TCP, seguridad, TLS, a diferencia de lo que tradicionalmente surgió, que fue, como les decía antes, encapsulado en UDP. Bueno, lo que les comentaba recién, los métodos son similares a los métodos de HTTP. La diferencia o novedad, como para diferenciar, es que un mismo método a veces en COAP, en este caso, puede involucrar múltiples transacciones, lo cual agiliza mucho más el servicio que se quiera desarrollar o implementar en base a esta tecnología. Hay una mejora adicional, que es el Koala, que tiene que ver un poco con el ruteo, que bueno, lo puse fuera de esto porque no está dentro del marco provisto por la IETF, pero bueno, fue propuesto por la Universidad de Surrey el año pasado, que es el Congestion Alleviation and Avoidance, que es una idea de mejorar, optimizar el ruteo. Recordemos que acá el ruteo se va a hacer bastante denso, porque el ruteo no es como el ruteo tradicional o el que conocemos de una red fija, que es un forwarding entre routers del dato, sino que acá es un forwarding entre host. Es el mismo host que está generando el dato, que está transmitiendo el dato, también está sirviendo de router y también está sirviendo de próximo salto, ¿sí? Con lo cual entonces el tráfico de ruteo es intensivo y eso provoca o puede llegar a provocar congestión, ¿no? Por eso lo de Congestion Alleviation and Avoidance. Trato de frenar y si se produce trato de disminuir. La idea es muy simple. Si acá tenemos la red de sensores y acá tenemos el coordinador al cual reportan, y si pensamos en que necesitamos, por ejemplo, ver el 14, el nodo 14, qué nodo padre elige, a quién le envía el dato, entonces este agregado, esta mejora, Koala lo que dice es, bueno, primero
dividamos o generemos o descompongamos esta red en niveles, donde el número de nivel tiene que ver con la cantidad de saltos que necesito para llegar al coordinador, y así entonces esto queda reducido a estos niveles. Y entonces queda el dilema acá para este nodo 14. ¿A quién le entrega? ¿Se lo entrega al 9 o se lo entrega al 10? Y bueno, para eso este mecanismo define lo que se llama índice de vecindad, y entonces dice, bueno, el nodo 9 tiene un índice de vecindad de 2/5. ¿Qué es esto de 2/5? Y el índice 9, ¿por qué 2/5? Porque recibe datos de 2 y transmite en total a 5, o puede transmitir a 5. Por eso 2/5. El nodo 10 recibe de 3 y puede transmitir a 4, o sea que tiene 3/4. Entonces, ¿qué hago? Me quedo con el nodo 9. ¿Por qué? Porque ese índice me está diciendo que el nodo 9 tiene una menor probabilidad de saturación, tiene una menor probabilidad de que se produzca una congestión en él que el nodo 10, porque el nodo 10 va a estar más exigido, va a estar más recargado. Así de simple. Bueno, obviamente que todo lo que tenga que ver con IoT, aquello de que a cada chancho le llega su San Martín, obviamente tenemos un eco, obviamente en ciudades inteligentes, ¿no? Y todo el capítulo y todos los grupos de trabajo de la IETF de IoT son de referencia, son de consulta, si queremos dar el carácter inteligente a la ciudad que decimos que es inteligente. Normativas, ¿no? Esto es un poco denso, pero bueno, es inevitable mencionar normativas, organismos que estandarizan, y tenemos, bueno, obviamente la ISO tiene varias, como vemos acá, la UIT también tiene varias. Hay un acercamiento que hay que destacar, por suerte, la UIT se acercó a todo lo que es la Internet Society, la UIT se acercó a la comunidad académica y bueno, está empezando a dar obviamente sus frutos de ese acercamiento. La Comisión Electrotécnica Internacional, que normalmente se ocupa más de temas eléctricos, pero bueno, también se ha hecho eco del tema de Smart Cities. Acá tenemos una lista de algunas de sus recomendaciones. La IEEE, ¿sí? Con este grupo de performance de sensores, con este grupo Draft, del cual, bueno, nuestro grupo de trabajo forma parte y algo hemos aportado, con la idea de poder calificar a un sensor. Hay algo que no les mencioné, pero tenemos que tener en cuenta. Tenemos un sensor que me mide temperatura, que me mide intensidad luminosa y que puede costar $5 o que puede costar $2.500. Entonces, es imprescindible contar con una calificación, con una caracterización del sensor, porque es la dispersidad que tenemos en un precio y por lo tanto es de esperar la performance que podemos llegar a esperar de ese sensor. Obviamente, esa excesiva diferencia de precio algo tendrá que ver. Bueno, la idea justamente es eso, ¿no? Definir parámetros para poder calificar a un sensor. El Instituto Británico, que bueno, ya algo les traje antes con su definición de red de ciudad inteligente. La Asociación Española, España se ha movido y se mueve mucho con esta cuestión. El ANSI, los alemanes también. Y acá, bueno, la UIT ha definido índices de performance. Ahí tenemos la recomendación donde tenemos estos índices definidos. Bueno, lo importante, lo más rescatable me parece a comentar con respecto a eso y no dar o no caer o no comentar en detalle particularidades de esto, es el enfoque, ¿no? Lo que entiende, en qué se basa, cómo se puede hablar que una ciudad inteligente sea sostenible o tenga un carácter sostenible, porque bueno, dice que para lograr eso se basa en 4 aspectos. Un aspecto económico, fíjense que habla de capacidad de generar ingresos, pero y empleo para el sustento de los habitantes, ¿no? Social,
capacidad de garantizar el bienestar, entendiendo por bienestar la seguridad, la salud y la educación, ¿sí? No es el negocio, ¿sí? Sino que es seguridad, salud y educación. Y además, por igual, diferencia de clase, raza o género. Ambiental, proteger la calidad y la reproducibilidad futura de los recursos naturales. Aquí habla de un carácter sustentable, ¿no es cierto? Y finalmente la gobernanza. Pero fíjense en qué términos lo da, ¿no? La capacidad de poder mantener condiciones sociales de estabilidad, democracia, participación y justicia. O sea, digamos que con un abanico sí, muy grande y una inclusión y una componente social sí, muy importante. ¿Sí? Justamente se mencionaba antes en el comienzo, ¿no? Hoy del Congreso, de el carácter social que se le daba o la componente social en la informática y bueno, fíjense a dónde nos lleva una ciudad inteligente, ¿no? Bueno, el alcance. Y aquí algún listado que esto, bueno, obviamente la presentación está, o la dejo a disponibilidad del Congreso y si la quieren repartir en los participantes, aquí tienen mayor detalle, ¿no? No viene al caso comentarla ahora. Conclusión. Obviamente es fundamental poder contar con la contribución de diferentes organismos normalizadores, como la IEEE, como la UIT, como la Internet Society, desarrollar herramientas para todos los participantes involucrados, ¿sí? Unificar terminología, definir, utilizar, trabajar con indicadores de performance, ¿sí? Acá la ciudad inteligente es una linda propaganda. Bueno, seamos serios, ¿no? Cuando hablamos de ciudad inteligente, sepamos por qué es una ciudad inteligente, ¿sí? Podamos diferenciar una ciudad inteligente de otra. Acá esto es clave a lograr. Si queremos que nuestra ciudad sea inteligente, bueno, tenemos que tratar de cambiar el enfoque, trasladar, instalar el cambio de punto de vista, lo que se persigue con una ciudad inteligente, instalarlo no solo en las autoridades, sino también en los habitantes, ¿sí? Una vez más, lograr el compromiso, involucrar a los destinatarios, que son los habitantes, es clave. Si no, cualquier ciudad inteligente falla, o por lo menos falla en lo que uno piensa por una ciudad inteligente. Y acá, bueno, otro. ¿Quién es? Cerquita, Sócrates. ¿Por qué Sócrates? Bueno, aquello de que solo sé que nada sé. Y bueno, para hablar de una ciudad inteligente, para lograr una ciudad inteligente, hay que saber, ¿sí? Hay que conocer. Hay que conocer. Una ciudad inteligente es la que conoce las capacidades que tiene, las fortalezas, las debilidades. Es la que conoce el territorio, los recursos, a los habitantes, no a los ciudadanos, a todos los habitantes, las necesidades que tienen. Una ciudad inteligente es la que se pregunta cómo quiere ser en 10 años, qué servicios debe prestar para mejorar la calidad de vida, ¿sí? No es una ciudad inteligente aquella que implementa un servicio de trámite, pero que para poder acceder a ese servicio de trámite necesita un acceso a Internet de 5 megabits por segundo, cuando a lo mejor los 5 megabits por segundo lo tienen el 2% de la población. Entonces, eso no es ciudad inteligente, ¿ok? A eso apunta esto, ¿no? A eso quiero apuntar con esto. Y bueno, nada más. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, algo, pregunta? Lo que quieran. Disculpa, hace unos meses estaba en un congreso también donde se tocaba el tema de ciudades inteligentes y se daba ahí como mucha importancia al tema de no solamente por temas de costos y por temas de control, no solamente pensemos en la nube,
sino también en la niebla para poder volver escalable este tipo de modelos de ciudades inteligentes, sobre todo en nuestros países, donde tenemos que pensar en ese paseo, en ese escalarlo para poder llegar a que sea una realidad. En este modelo, pues obviamente los protocolos son escalables, pero en este modelo pensar en eso, en una ciudad inteligente usando esa capa de la niebla y, no sé, teniendo Arduino, haciendo semáforos, teniendo este tipo de cosas y descentralizando esas capacidades de la nube, ¿qué tan viable puede ser con este modelo? Sí, es totalmente viable. Entiendo, yo considero, me parece que es totalmente viable. De hecho, hemos hecho experiencias, por ejemplo, directamente con Sixlowpan, y hemos podido integrarlas a diferentes tipos de sensores y plataformas como la que vos comentaste, ¿no? Es factible, sí. Lo que pasa que, digamos, hay una impronta muy grande y hay una gran inundación de tecnologías propietarias todavía, ¿sí? Pero bueno, es cuestión un poco de tiempo, de maduración. Pero todo indica que, por lo menos las pruebas que hemos hecho, dieron que es factible, ¿sí? Hola, buen día. Hola. Son dos preguntas. La primera, cuando mencionaste la arquitectura, y al principio cuando hablabas de la cantidad de dispositivos, se me ocurrió pensar en la ciberseguridad porque esto genera un montón de información dando vueltas en las redes de la ciudad y el impacto que tiene que esa información pueda ser capturada por alguien en el medio o modificada. Quizás se tiene en cuenta o se habló en algún momento en este tipo de reuniones. Por ejemplo, integración con herramientas como blockchain para una capa más arriba, quizás como para, de alguna manera, quizás asegurar que el dato que viaja desde un sensor hasta donde se procesa y después se efectúa la gestión, uno pueda tener una cierta seguridad de la traza del camino que recorrió, teniendo en cuenta el impacto que tiene a la hora de la gestión si uno modifica, digamos, un dato en el medio, ¿no? Sí, obviamente que la sensibilidad del dato es crucial y entonces, bueno, hay que cuidarlo. Pensando en algo como blockchain, está dando vuelta, pero obviamente lo que se está tratando es ver de cómo resolver el overhead que eso aportaría o que implicaría. Por eso es que han aparecido por el momento, digamos, como les mostré en el caso de la seguridad opcional, en la trama propiamente dicha, o sea, a nivel de enlace, donde ahí se agrega una encriptación AES con cifrado, bueno, convertido de bloque a string, como les decía. Por otro lado, en la última versión, perdón, en la última versión del CUAP se contempla el encapsulado en TCP con el agregado de TLS, o sea, hay un grado también de seguridad pensado a ese nivel. Con blockchain está, ya te digo, hasta lo que sé, se está dando vuelta, sí se está considerando obviamente, pero un poco lo que frena o lo clave a resolver es la mejor manera de reducir el overhead, ¿no? Pero sí, está dando vuelta, está en cartera, ¿sí? Y después la otra pregunta tenía que ver cuando mencionabas los desafíos de los algoritmos nuevos de ruteo, dado que cada dispositivo va a tener que poder, digamos, tomar cierta decisión. Sí. Esos algoritmos que están dando vueltas, digamos, son exactos, terminan, digamos, porque digo, ¿qué posibilidades hay de incorporar en ese tipo de nodos? No sé, desde aprendizaje no supervisado o metaheurísticas, por ejemplo, como para... Los hay. Hay de una alta gama de tipos de algoritmos que se han utilizado para implementar protocolos de ruteo en redes de sensores. Sí, los hay. No el caso que presenté, sí, pero sí lo que vos comentás están presentes y hay varios protocolos para redes de sensores que los emplean. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Una pregunta chiquita.
Cuando uno piensa en estas redes, en realidad lo que está pensando es en mejorar la vida de la gente que vive en esas ciudades. Sí. Entonces, el tema es, cuando hablamos, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención era que, digamos, la idea era que esto genere empleo, o sea, para que sea autosustentable. Sí. Entonces, el tema es, nosotros sabemos que, sin irnos muy lejos, en el primer, segundo cinturón del conurbano, esto puede llegar a ser implementado. El tema es, depende demasiado de los ISP, o sea, Six-Lopan es claramente un modelo espectacular, pero depende mucho de los ISP o de aquellos que nos puedan dar la conectividad suficiente como para poder mantenerlo y que enseñar a otros para que lo puedan hacer. Sí, claro que ¿O es un problema cultural que nos...? No es cultural solamente, no. La componente cultural es importante como para tomar conciencia, como para hacer uso, como para lograr a través del uso una realimentación necesaria para una mejora, pero no es solo cultural, sino que obviamente hay una dependencia del acceso que tengamos y obviamente del ISP que esté presente, seguro. Y más que nada yo creo que es tomar la decisión política de esa visión, ¿no? de alcance de ciudad inteligente. O sea que le tenemos que ir a preguntar al municipio. Sí, claro, O exactamente. sea, dependemos de ellos. Y sí. Ok. Sí. Gracias, profe. Sí, seguro. Bueno, otra vez, ¿alguien más desea hacer una pregunta? Entonces agradecemos a Luis por la charla.